esta presentación que hacía Osvaldo Giordano, el ministro de Finanzas, esta mañana está con nosotros acá. Gracias por venir, Osvaldo. ¿Cómo estás? Para la gente que no lo vio, que no estuvo observando algunos portales o algunos canales o escuchando la radio, bueno, a ver, breve la imagen de esta manera cuando hacía esta particular presentación. No tiene audio, pero solamente la imagen, el video de lo que fue el ministro Giordano con esos tubos, como si fueran grandes frascos llenos de caramelos, y en cada frasco un rubro: ingresos, egresos, obra pública, solo de color lo que estoy mostrando. Ahora él nos va a explicar de qué se trata en síntesis el presupuesto. Es muy largo hacerlo y más aún en un programa de televisión. Pero bueno, ese fue el golpe de efecto que notorio, porque además lo veía también en los portales nacionales que se han hecho eco de cómo llegaron los caramelos en baldes o en jarras y después fueron puestas en estos frascos por el ministro para explicar con cada color, cada rubro de los egresos, los ingresos que va a tener la provincia el año que viene. Pero dejemos los caramelos y volvamos, a pesar de que algunos legisladores opositores se prendieron con el tema de los caramelos. ¿Fue idea de tu hija? Sí, mira, esto nace de una cierta frustración. Hacemos un gran esfuerzo para hacer el presupuesto. Hace varios meses que venimos trabajando, son miles de hojas. Y siempre te da la sensación de que es un esfuerzo bastante en vano, porque no se entiende. Es muy difícil entenderlo, son números grandes, tiene una terminología complicada. Yo creo que terminamos discutiéndolo un grupo muy pequeño cuando es la ley de leyes, es la ley más importante que sanciona la legislatura, es la programación de lo que va a hacer el Estado el año próximo, que merece una discusión más amplia y no al grupo reducido de los especialistas. Hemos hecho esfuerzo. Córdoba es la que más ha avanzado en transparencia presupuestaria. De hecho, el CIPEC la ha calificado como la número 1 en cuanto a ese esfuerzo. Se ha creado la oficina de presupuesto dentro de la legislatura con el mismo fin, pero creo que todo es poco frente a la importancia y la complejidad. Por eso se nos ocurrió una alternativa más didáctica que probablemente no es solemne, pero sí es seria, en el sentido de que es una manera didáctica de mostrar los grandes números del presupuesto. Por un lado, qué recursos contamos, cuánto genera la coparticipación, las transferencias del gobierno nacional, cuánto son transferencias discrecionales de la nación, cuánto generan los impuestos que directamente administra la provincia, y por otro lado, cómo se usan esos recursos, cuánto va a inversión social, cuánto a jubilaciones y pensiones, a seguridad, a intereses, que es un tema también bastante polémico. Bueno, acá no tenemos los caramelos como para ayudarnos, pero si le tuviese que explicar a la gente, digamos, en términos generales, vamos a tener más ingresos, menos ingresos, como en una casa, como en una familia. El papá y la mamá laburando van a ganar más que este año, van a tener más ingresos que este año, van a tener más egresos que este año. ¿Qué dirías? Mira, es un presupuesto que tiene dos grandes tipos de desafíos, que van un poco en consonancia con la situación que vive el país. Por un lado, lo que veníamos haciendo desde hace años, que es mantener un plan de obras muy importante para el desarrollo de la provincia, para lo cual es necesario ahorro y por lo tanto es necesario austeridad, y eso se sigue como línea, como una continuación de lo que se vino haciendo y se está haciendo hoy. Y por otro lado, un presupuesto sensible a la situación que vivimos hoy, la crisis nacional que afecta a las empresas, afecta a las familias y que necesita por parte del Estado una reacción. En ese sentido, y tal vez sea lo más novedoso, contempla reducciones de impuestos tanto a los sectores productivos como a los sectores vulnerables, digamos, como para aliviar esta situación de crisis, y el reforzamiento de algunas partidas, sobre todo partidas de carácter social, a los fines de dar por lo menos un paliativo a las familias. Algunas forzadas también por la realidad nacional, como el subsidio a la electricidad, al transporte, otras tendientes a estar lo más cerca posible a estas familias que la están pasando mal. Ahora, yo te pregunto, también en términos generales, porque no... pasé 2 años por la Facultad de Ciencia Económica, pero es todo. No, digo, si va a haber más partidas para asistencia social, si van a tener que hacer frente a subsidios a la energía, si van a tener que hacer frente a subsidios al transporte que antes se hacía cargo básicamente la nación. ¿Qué es lo que se baja? ¿Se baja obra pública y qué otros ítems? A ver, a eso te agrego a tu numeración también la baja de impuestos, que también pega fuerte por el lado de los ingresos. Si tenés menos ingresos y presión sobre el lado de los gastos, hay un esfuerzo de cobrar mejor los impuestos, y se lo expliqué a los legisladores, distintas acciones que hemos hecho que nos están permitiendo
mejorar, bajar los niveles de evasión y de mora, mantener, profundizar la austeridad, y el plan de obras, si bien es una continuación del que veníamos, muchas obras ya están en la etapa final, el caso de los gasoductos, incluso en varias obras viales importantes, con lo cual demandan proporcionalmente menos recursos que este año. Eso es lo que nos permite tener un ahorro importante, que es el que sostiene este plan de inversión, que es grande, pero no tan grande como el de este año, y que complementado con financiamiento nos va a permitir terminar las obras planeadas. Bien, cuando vos decís mejorar la recaudación, ¿se puede mejorar la recaudación y dónde? Porque uno imagina que en esta etapa de recesión, bueno... no, sin duda, el contexto no ayuda, eso no hay duda, y bueno, lo estamos sufriendo, pero hay mucho para hacer. Es decir, Argentina tiene una enorme evasión, y esa enorme evasión no es solo gente que la hay, de que tiene vocación, digamos, de no pago, sino también mucha gente a la cual se le hacemos tan difícil que por eso también no cumple. En eso de simplificar, de hacer más fácil, más controlados los impuestos, hemos hecho progresos y hay mucho por hacer. Yo les señalaba hoy a los legisladores el ejemplo del monotributo unificado, es un gran avance, porque hay 110.000 monotributistas, había 110.000 tributistas, después de la reforma tenemos inscripto casi 160.000, gracias a que unificamos con AFIP y con muchos municipios lo que son 3 impuestos en uno. El que paga ahora paga menos y lo paga más fácil, pero además hemos detectado 40.000 que deberían haber estado pagando y que no estaban pagando. Y así te puedo enumerar montones de ejemplos de cosas que hemos hecho o que estamos haciendo. La semana pasada tuvimos una reunión con AFIP para profundizar esta muy buena experiencia de Córdoba, porque yo creo que esa es una asignatura pendiente no solo de Córdoba, sino del país. Te paso a otro rubro que me parece interesante, porque vos lo venís siguiendo, lo venís subrayando con atención cada vez que hablamos, y que es el rubro salarios, que hasta algún punto se pudo manejar con la inflación, pero ya con la inflación desbocada se convirtió en un problema para la provincia, ¿o no? Efectivamente, sí. Había un acuerdo que era la cláusula gatillo, que básicamente apunta a proteger los salarios de la inflación, que tenía a su vez un condicionante, que es que los ingresos crecieran más o menos en línea con la inflación, que no era un condicionante caprichoso, sino que los salarios se pagan con impuestos. Si los impuestos no crecen como inflación, difícilmente se van a poder pagar salarios que sigan con la inflación. Eso funcionó bien el primer semestre, digamos, los primeros meses del año, pero había un punto en el cual ha sido muy difícil mantener el mismo ritmo de crecimiento de los precios. Ahí se generó una brecha y bueno, es lo que se está discutiendo con los gremios, de ver cómo enfrentar estos meses. O sea, el aumento de la inflación, la caída de la recaudación ha hecho más difícil cumplir con los aumentos salariales. Hace difícil, es decir, no es que la recaudación no aumente, aumenta menos que la inflación, por lo cual de la inflación. Es imposible que los salarios sigan con esta regla de seguir la inflación. Es lo deseable, pero dentro de lo posible, bueno, lo que se está discutiendo hoy con los gremios es ver cómo se puede buscar una situación razonable a una situación sin duda difícil, ¿no? Bueno, en minutos vamos a hablar, ya lo anticipé, con Gustavo Pedroca de Subico, titular de las 62 organizaciones, sobre el tema bono. Pero te lo pregunto a vos, además como ministro, como economista, que sos de hace mucho tiempo. ¿El bono es un paliativo, es un problema para administraciones provinciales, para hacer frente al pago? Digo, administraciones provinciales como Córdoba, Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. ¿Es un problema para los sindicatos que en lugar de la reapertura paritaria les dan un bono? ¿Cómo lo ves? El problema es la crisis, ¿no? Claro, sí, estamos en una situación muy difícil. Yo creo que el bono pensado de Buenos Aires para todos esconde un montón de situaciones muy heterogéneas y que es muy difícil, digamos, de aplicar. Hay situaciones muy distintas. Me parece que tiene que tener cierta flexibilidad. Por ejemplo, en el caso de Córdoba, es una variable que seguramente están discutiendo en el marco de lo específico de Córdoba. Hay otros gremios que han ya hecho acuerdos que están en línea con la inflación, por lo tanto no tendría lógica el bono, y hay otros que están muy atrasados, por lo cual el bono está muy por debajo de lo que se podría aplicar. Entonces, me parece en Argentina estas decisiones centralizadas ignoran la enorme heterogeneidad del país y va a generar problemas. Un paliativo que no va a alcanzar para cubrir la inflación de este año. Sin duda, para muchos sectores no, aunque hay sectores que sí, que han tenido aumentos en línea con la inflación, pero también del otro lado aparece gente que dice yo estoy en crisis, no vendo, bueno, ¿cómo hago para pagarlo? Entonces
me parece que debería ser más flexible contemplando la heterogeneidad que nos plantea esta crisis. Te hemos tenido acá en el programa 4 o 5 veces este año y siempre te pregunto sobre el escenario nacional. Estamos llegando a fin de año, estamos en medio de la recesión. Leo y escucho economistas que dicen que todavía lo peor no se ha visto. Los coletazos de la crisis todavía, una crisis profunda y prolongada que todavía no va a terminar ni mucho menos. ¿Cuál es tu visión? Recién afuera de cámara lo había hablado con Alfredo Blanco. Yo creo que es muy heterogénea la situación. Hay gente que está pasando muy mal, eso es cierto, con esta tasa de interés, caída en la actividad económica, pero hay otras en donde se empieza a ver reactivación. Yo creo que en promedio no solo estamos muy mal, sino que todavía nos quedan varios meses y ojalá, digamos, a mitad de año próximo o antes, si se diera, empecemos a tener un alivio. Pero soy de los que creo que todavía nos queda un trecho difícil porque son tasas de interés muy altas, inflación muy alta, bueno, hay todo un reacomodamiento muy costoso. Lo de el control de tipo de cambio, no control de tipo de cambio, perdón, lo de haber controlado la situación después de lo que vivimos con la devaluación en la Argentina a través del nuevo presidente Sandleris, ¿te da la sensación de que ha ordenado o que ha controlado y resuelto el problema? Yo creo que más mérito del Banco Central es que el gobierno entendió que el enorme desorden fiscal era insostenible. Si no puedo tener semejante déficit fiscal y pretender inflación en baja y descendente. Bueno, ahora invirtieron la cosa, dijeron, bueno, vamos a ponernos en serio con el tema fiscal, y bueno, plantearon el presupuesto que más allá de todas las discusiones y las críticas que uno puede tener, por lo menos planteó una meta que era el equilibrio. Me parece que ese es un primer paso muy importante, no el único, pero importante, y eso es lo que ha permitido, en la medida que tuvo credibilidad, porque hubo una parte importante de la oposición que lo apoyó, con las reservas obviamente, por ser oposición, pero que lo apoyó, me parece que ese fue el principal paso y que le ha dado pie a que el Banco Central hoy tenga un poco mayor de tranquilidad. Ojalá que esta tranquilidad le permita bajar las tasas de interés y fundamentalmente que el gobierno se tome en serio que es necesario ordenar el gasto público. Es decir, no solo equilibrio, sino también un sector público más ordenado, es decir, que use mejor los recursos.